Últimamente surge muy seguido el debate de si la inmigración es buena o es mala para Argentina, de si deberíamos hacer como hacen en Europa, de poner barreras para únicamente dejar entrar a gente calificada, pero bueno, ¿esto realmente es buena idea? ¿Qué implica la inmigración económicamente para la Argentina? ¿Necesitamos más inmigrantes o menos inmigrantes? Y los inmigrantes que ya existen en Argentina, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, quédate que te cuento todo esto y mucho más. Bueno, primero vamos a hablar de las consecuencias económicas que tiene la inmigración a grandes rasgos. Por lo general siempre circula un concepto que es totalmente erróneo y es que el planeta está superpoblado o sobrepoblado. Es muy común escuchar que hoy existe una cantidad de gente en el mundo que no es conveniente y que de seguir creciendo empezaría a perjudicar la calidad de vida de las personas que ya estamos aquí, pero de hecho esto es un error. Incluso el planeta está infrapoblado, o sea, tiene menos población de la que podría tener y en el caso de tener más, nuestra calidad de vida aumentaría. De hecho, están surgiendo un montón de problemas económicos en un montón de lugares del mundo justamente porque el crecimiento de la población se está desacelerando. Pero bueno, ¿por qué nos conviene que cada vez haya más gente en el planeta y ya vamos a llegar a Argentina? Bueno, por lo general, insisto en por lo general porque básicamente esto no aplica siempre, cada persona produce más de lo que consume. O sea, cada persona produce más riqueza de la que consume, genera más recursos de los que consume. Por ende, básicamente cada persona genera un excedente de riqueza. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que conforme más personas haya en el mundo, más riqueza va a existir. Si cada persona genera, ponerle, no sé, un excedente de 10 pesos, es preferible que haya 10 millones de personas y así tenemos básicamente 100 millones de pesos de excedente a que haya solamente 100 personas en el mundo y tengamos únicamente 1000 pesos de excedente. Además, no solamente que las personas producen más de lo que consumen, sino que el aumento de la población genera un aumento de la productividad, porque las empresas, conforme más cantidades producen de un mismo producto, más barato se convierte cada unidad de este mismo. Si una empresa produce 25 millones de autos, todos en series, con máquinas carísimas pero súper eficientes y qué sé yo, bueno, cada auto va a ser extremadamente barato. Ahora, si una empresa solamente produce 2 autos, ponele, no tiene sentido comprar esas máquinas súper eficientes que hace que los autos sean muy baratos. Van a armar este auto, no sé, a mano, entonces cada auto en particular va a ser carísimo porque vas a necesitar a 500 tipos para armar un auto. Entonces, conforme más producen las empresas, más barata es cada unidad. ¿Y en qué caso las empresas pueden producir mucho? Bueno, en el caso de que haya mucha gente disponible para poder comprar esos productos. Si viven 100 personas en todo el mundo, no es viable fabricar 25 millones de autos. Ahora, si viven 7.000 millones de personas en el mundo como viven ahora, y bueno, ahora sí tiene un poco más de sentido fabricar 25 millones de autos. Entonces, conforme más grande es la población, aumenta la productividad. O sea, cada producto se vuelve más barato porque aumenta la escala a la que producen las empresas. Y este concepto, así como se aplica a nivel mundial, se aplica a nivel país. Si en un país aumenta la población, suceden exactamente estos mismos efectos. Y adivinen cuál es uno de los principales factores que explica el aumento de la población de un país. Bueno, justamente la inmigración. Particularmente en la historia argentina hubo varias olas de inmigración, o sea, básicamente siempre hubo inmigración, pero en momentos particulares de la historia esta aumentó mucho. Desde que se formó nuestro país, probablemente la gran ola de inmigración que formó un poco a las raíces de nuestro país fue la que se dio a fines del siglo XIX hasta un poquito después de la Primera Guerra Mundial, o sea, más o menos entre 1880 y 1930. De hecho, para 1914, en muchas de las provincias argentinas, más de un 30% de la población estaba compuesta por inmigrantes y en algunas ciudades como por ejemplo Buenos Aires más de un 60%. O sea, fue una ola de inmigración realmente masiva. Estaba compuesta principalmente por europeos que eran desplazados de sus trabajos en el campo allá en Europa y no encontraban un nuevo puesto en el propio campo o en las ciudades que se empezaban a industrializar por la revolución industrial, bla bla bla. Y acá el campo se estaba desarrollando mucho y tenía ciudades, sobre todo Buenos Aires, en pleno auge, con mucho desarrollo de artesanías, el comercio, el ferrocarril, etc. O sea, Argentina básicamente era un país despoblado que necesitaba gente que trabaje. Y bueno, vino la gente de Europa que no conseguía trabajo a trabajar acá. Esta ola se mantuvo más o menos hasta 1929, donde hubo básicamente una crisis mundial y a partir de ahí que se detuvo, salvo en algunos periodos particulares como por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se puso en marcha la segunda corriente más que ola inmigratoria que fue a partir de 1950 en adelante, o sea, básicamente en la segunda mitad del siglo XX y lo que transcurrió del siglo XXI, o sea, esto se mantiene hasta hoy en día. Esta tuvo una magnitud muchísimo menor respecto de nuestra población de la que tuvo la anterior ola. De hecho, hoy en día más o menos la cantidad de inmigrantes que hay es un 4,5% de toda la población argentina, un número que en realidad es mayor porque hay muchos que están en situación irregular, pero bueno, nos sirve como una referencia. Esta nueva inmigración es de países limítrofes o cercanos, como por ejemplo puede ser Perú, Paraguay, Bolivia, y luego sí hubo algunos casos puntuales como por ejemplo inmigración de España por la crisis del 2010 o lo que está pasando con Venezuela o con Ucrania últimamente, pero principalmente
inmigrantes son los países limítrofes. Sin embargo, acá hay una clara diferencia, ¿no? O sea, un montón de argentinos tienen súper romantizada la anterior ola inmigratoria que le pegó a Argentina, que tiene que ver con la de los europeos que venían de Europa escapando de las condiciones y buscando trabajo acá, etcétera. Y esta segunda corriente la verdad es que se la trata de manera despectiva muy seguido, ¿no? Porque los que vienen de X país son todos vagos y vienen porque no quieren laburar. Y más que nada en los últimos años es donde se empezó a hablar del tema de deportar inmigrantes o del tema de que muchos no tienen documento, etcétera. Más que nada por el enorme porcentaje de inmigrantes que viven en barrios marginados o pobres de la sociedad. Mientras que esto con los europeos que venían desde Europa no pasaba de manera tan pronunciada, sino que ellos formaron parte del desarrollo del país, no quedaron marginados. Sin embargo, ¿por qué sucede esto? ¿Realmente hay diferencias entre la inmigración que tuvo antes la Argentina y la que tiene ahora? ¿Y cuáles serían? ¿Es culpa de los inmigrantes o hay alguien más que está cometiendo algún error? Bueno, antes de esto te quiero contar que NBC, nuestro partner, un broker de bolsa con los siguientes seguros y regulaciones globales del primer nivel, está transcurriendo el segundo torneo de trading con un pozo de premios de $1 millón. Y esta vez te quiero hablar sobre el copy trading. Esta es una función que básicamente lo que viene a hacer es que un usuario replique las operaciones que está realizando otro usuario. Y claro, como estamos en el torneo de trading, donde hay mucha gente compitiendo por ver quién tiene más rentabilidad, es un excelente momento para que usuarios que tal vez no tengan tanta experiencia y el conocimiento necesario puedan replicar las operaciones de quienes sí lo tienen. De hecho, acá tenemos la rentabilidad de quienes de momento están mejor posicionados en este torneo. De modo que parece una excelente oportunidad, pero claro, tenés que tener en cuenta que vas a estar corriendo los mismos riesgos que están corriendo estos inversores. Así que bueno, si te interesó, te dejo un link en la descripción para que puedas registrarte a EBC y comiences a invertir. Aunque siempre recordá hacerlo de manera informada y responsable. Bueno, retomando el problema, acá en Argentina está claramente en los incentivos. Los incentivos son los estímulos que te da la economía para hacer algo o no hacerlo. Por ejemplo, no sé, un incentivo que te puede dar tu jefe para que trabajes más es pagarte más dinero por cada hora, ponele. La idea es que según qué incentivos genere tu economía para los habitantes, vas a tener un tipo de inmigración u otro tipo de inmigración. Y acá en Argentina los incentivos funcionan muy mal. Primero que nada por el estado de nuestra economía. Los salarios en dólares en nuestro país son muy bajos respecto del primer mundo y nuestro costo de vida tampoco es tan barato. Entonces a prácticamente nadie del primer mundo le convendría abandonar sus tierras para venir a radicarse aquí, porque tendría un salario considerablemente menor, un costo de vida no tan barato y en general una peor calidad de vida. ¿Por qué vino mucho europeo a Argentina en su momento? Bueno, porque había guerras, porque había crisis y porque en general el contexto que se estaba dando en Europa generaba que haya mucho desempleo, muchas personas sin poder encontrar trabajo. Y claro, Argentina era un país que había llevado a cabo un montón de reformas, que tenía un campo enorme, una ciudad en auge como era Buenos Aires y en general que estaba despoblada. Entonces encajaba perfecto. Argentina necesitaba gente para trabajar y los europeos necesitaban trabajo, entonces vinieron a laburar. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que a la gente del primer mundo nunca más le volvió a salir a cuenta venirse para acá. Los salarios en general en todo el planeta empezaron a aumentar mucho y Argentina sin embargo se fue estancando y no hubo crisis en Europa ni en ningún lugar del mundo capaz de revertir esta tendencia, salvo por algunos casos específicos como ya dijimos, por ejemplo como el de España en 2010 o por ejemplo el actual problema en Ucrania. De todos modos, Argentina sigue siendo de los países más abiertos a la inmigración de toda Latinoamérica y sigue siendo de los países más desarrollados de toda Latinoamérica, con una mejor calidad de vida y con mejores salarios. Entonces lo que empezó a suceder es que salvo por algunos casos contados como por ejemplo Uruguay, Chile o Brasil, el resto de los países de Latinoamérica sí les convenía venir para Argentina porque aquí hay un mejor nivel de vida que en el resto de esos países. Y esto tampoco es un problema. Acá no van a encontrar a un tipo anti-inmigración y mucho menos anti-inmigración latinoamericana ni nada. ¿Por qué esto no es un problema? Bueno, por los incentivos. Porque la gente que vino desde el resto de Latinoamérica acá para Argentina vino a trabajar. En Argentina se pagaban mejores salarios que en el resto de Latinoamérica. Entonces, ¿para qué vienen acá los extranjeros? Para trabajar, para producir más de lo que consumen. Vienen a generar riqueza. Entonces, desde un punto de vista económico, a Argentina le viene re bien la inmigración. Sobre todo ahora que tiene una natalidad tan baja. Pero claro, evidentemente tenemos un problema en nuestro país. No soy tonto, no hay que negarlo. Por ejemplo, alrededor del 77% de los inmigrantes bolivianos en Argentina vive en villas. Según el censo de 2010, el 53% de los habitantes de la Villa 31 son extranjeros y en la franja de 20 a 29 años es del 85%, o sea, es algo que cada vez se va agravando con el tiempo. Para el 2001, o sea, hace muchos años, cosa que hoy ya probablemente sea peor, más o menos el 60% de los bolivianos, peruanos y paraguayos no realizaba aportes jubilatorios, o sea, trabajaba en el sector informal o no trabajaba, lo que destacaba precariedad. Para el 2001, 8 de cada 10 inmigrantes bolivianos no contaban con obra social y así es un dato tras otro que muestra cómo la gente que viene acá en Argentina hace muchísimos años que está mal
e incluso cada vez peor. O sea, los inmigrantes que vienen cada vez viven peor. Y este problema está sobre todo concentrado en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Y esto yo creo que es causado principalmente por dos cosas. El primero y el más obvio es que la economía argentina pasa por un mal momento. Entonces es muy probable que si sos un inmigrante que vino en situación de vulnerabilidad buscando nuevas oportunidades, bueno, la economía argentina, como está en un mal momento, no pudo dártelas. De hecho, los propios argentinos no la están pasando bien. Entonces era esperable que un inmigrante en situación vulnerable, bueno, le pase lo mismo. Pero aún así, esto obviamente no termina acá. Porque el gran incentivo que existe en nuestra economía que genera esa inmigración que es de la mala, de la que no tiene que haber, son los subsidios. Resulta que el Estado argentino, sobre todo en los últimos 20 años, se ha dedicado a aumentar brutalmente los subsidios. En parte también a los inmigrantes, sobre todo los recién llegados. Entonces, claro, ¿cuál es el incentivo? ¿Venir a Argentina a trabajar o venir a Argentina a vivir gratis? Claro, si la economía te da esa oportunidad, obviamente que se va a llenar de vagos. Y no solamente inmigrantes, sino también argentinos. Por eso la inmigración últimamente se está empezando a considerar un problema según algunas personas. Porque justamente en los últimos años arrancó fuerte y de manera súper agresiva la política de subsidios. Las villas son literalmente terreno usurpado, o sea, terreno por el que la gente que está viviendo ahí no pagó lo que corresponde, lo que vale ese terreno. Además tampoco suelen pagar un montón de servicios como la luz, o sea, básicamente el resto de los argentinos financian la red eléctrica de algunas villas y tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires como el de Capital Federal les ha otorgado una cantidad de subsidios totalmente estúpida. Por ejemplo, en 2017 el 47% de los beneficiarios del subsidio de ciudadanía porteña fueron extranjeros, que es una tarjeta para comprar productos de primera necesidad. O por ejemplo, el 70% de los beneficiarios de tickets sociales en este mismo año también fueron extranjeros. El 7,1% de los beneficiarios del plan social Hacemos Futuro en 2019 también fueron extranjeros, lo cual es superior al porcentaje de extranjeros respecto de la población argentina de ese momento, que era 4,9%. Los beneficiarios de los principales planes sociales de ANSES en 2023, alrededor del 10% fueron extranjeros, mientras que para 2022 el porcentaje de extranjeros sobre población argentina es del 4,2%, y así con un montón de problemas más. Y de nuevo, ojo que esto no es un problema intrínseco de la inmigración o de los extranjeros en sí, porque también hay millones de argentinos que viven de subsidios. Lo que estoy queriendo decir es que si el Estado se pone a regalar un montón de guita, se va a llenar de vagos. No importa si son argentinos, o sea, son nativos, o si son extranjeros, no importa, se va a llenar de vagos. Argentina tiene muchos subsidios comparado con su historia y comparado con el resto de Latinoamérica, sobre todo a partir de los 2000, y esto genera que un montón de gente pobre de otros países venga a Argentina a ser pobre también, pero con subsidios. Y de nuevo, recalco, no todos los extranjeros son así. Hay que ser estúpido para pensar eso. Estamos hablando de un grupo particular. Ahora, ¿cómo revertimos esto? Bueno, hay que modificar los incentivos de la economía argentina. Primero que nada, bueno, si nosotros queremos que vengan, no sé, ingenieros de Nueva Zelanda, bueno, la economía argentina tiene que mejorar. Por lo que conforme mejor sea esta, la inmigración de mayor cualificación querrá incorporarse. Pero lo principal que hay que hacer y lo más rápido es básicamente que el ecosistema que hoy crea la economía argentina en base al Estado, que permite que cientos de miles de personas hayan podido cruzar la frontera argentina a vivir gratis acá adentro, bueno, no exista más. Repito, nuestro país funcionó un montón de tiempo sin subsidios y hoy en día es uno de los países con más subsidios de toda Latinoamérica y no tiene por qué seguir manteniéndolos, por lo que paulatinamente hay que ir reduciendo este tipo de gastos que tiene el Estado y que este grupo de gente pueda insertarse en el mercado laboral, lo cual obviamente no va a ser sencillo. De hecho, se supone que si están en esa situación es porque no pueden conseguir trabajo, pero ya todos sabemos que hay muchísimos casos donde esto no es así. Conforme más altos son los subsidios y menos diferencia tienen con los salarios más bajos de la sociedad, menor es el incentivo para que esa gente deje de cobrar subsidios y empiece a trabajar, con el progreso que implica insertarse en el mercado laboral, que luego puedes ir creciendo. Para que tengamos una idea, por ejemplo, la tarjeta alimentar, que es solamente un subsidio, y recalco en el hecho de que es solamente un subsidio, o sea que no estamos contando más subsidios, en el caso de tener 3 hijos equivale al 50% del ingreso que tiene el 10% de las familias más pobres del país. O sea, si vos agarrás el 10% de las familias más pobres de Argentina y medís el ingreso que tienen, solamente la tarjeta alimentar equivale a la mitad de lo que ganan, y encima esos ingresos ya tienen de por sí subsidios. Y si hacemos este cálculo con el 20% de las familias más pobres de Argentina, la tarjeta alimentar equivale al 33% de los ingresos. Y esto es solamente un subsidio. O sea, imagínate si sumamos el resto de los que existen. ¿Qué quiere decir? Bueno, que existe más o menos un 20-30% de las familias de Argentina que les sale prácticamente igual vivir de subsidios que de trabajo. Claro, el problema es que con la segunda opción sí se consigue progresar, pero con la primera no. Y digo, independientemente de lo injusta que haya sido la vida con estas personas, la realidad es que esta situación es insostenible. O sea, no puede ser que al 25%, por ejemplo, de las familias de Argentina no les salga rentable trabajar. No tiene sentido. Es un delirio total, y justamente con estas condiciones, obviamente que se va a llenar de vagos el país y va a explotar la inmigración de vagos, porque es una economía que le permite a un montón de gente que tal vez ya estaba en la pobreza, ahora seguir siendo pobre pero gratis. No es que los inmigrantes per se
que sean vagos, sino que la economía argentina tiene un ecosistema que favorece a los vagos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de vagos argentinos y de vagos extranjeros. Aparte de lo terriblemente inmoral que es esta situación, ¿no? Porque yo creo que todos los argentinos estamos dispuestos a financiar o a subsidiar de alguna manera a algunas personas que estén pasando por algún tipo de dificultad, etcétera, pero no de manera perpetua. Y encima a extranjeros, o sea, es una joda. Es como lo de varias villas que básicamente varias están colgadas de la luz, o sea, no la pagan ellos, la paga el resto de los argentinos, y eso es así, hace 20.000 años y encima la mayoría son extranjeros. Es una joda, es increíble. Entonces, como conclusión, creo que no estoy diciendo ninguna locura. Vayamos paulatinamente eliminando los subsidios para que cada uno viva con lo suyo y que el país funcione sin subsidios como ha sabido funcionar antes, y lograr que en algún momento todos puedan vivir de su propio trabajo. O sea, no es ninguna locura lo que estoy proponiendo, y esto obviamente hay que acompañarlo con un manejo racional de la macroeconomía argentina. O sea, básicamente no hay política que valga si después terminás teniendo 3 dígitos de inflación. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Recordá que te dejo el link de EBC en la descripción para que te puedas registrar. Acordate de darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos a ver qué opinan, si están a favor de la inmigración, si están en contra. Si quieres ver videos exclusivos, entrar al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte Patreon o miembro, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donar por Cafecito o por Mercado Pago, lo que también te dejo en la descripción, y como siempre, por último te mando saludos. No saben lo terrible que es grabar con sueño. Es como que cada palabra que decís estás más cerca de desvanecerte.